Bueno, pues hola a todos, encantado de estar aquí de nuevo en esta segunda presentación que hago en el Festival Celsius, en la que voy a hablar pues, de un proyecto muy interesante que creo que en el mundo de Tolkien no es tan conocido por parte de todo el mundo. Lo primero de todo es agradecer al festival, por supuesto también al ESMIAL de Asturias y a la Sociedad Tolkien Española. Me encanta colaborar con vosotros. Ya sabéis que yo no soy un experto en este sentido, ¿no? en Tolkien. Sencillamente, desde un punto de vista musicológico, diría, me interesa mucho el desarrollo del proceso creativo de la música a través de los textos de Tolkien. Y bueno, pues vamos a hablar de este proyecto que fue muy curioso en su momento y que fue conocido por Tolkien. Por supuesto, también agradecer al Festival Celsius y a todas las personas, voluntarios que ayudan y que son parte también del festival. Tenemos aquí a Luz, que yo creo que representa un poco a todos ellos. Yo os pido un aplauso para ellos, por favor. Es una labor callada, pero importantísima y muy necesaria. Bueno, pues vamos a ir avanzando, porque ya sabéis que en estas cosas siempre el tiempo es lo que nos pierde. Os recuerdo que el canal Historia Oculta de la Música, que os podéis suscribir gratuitamente si queréis, es un poco el contenedor donde yo voy poniendo actividades relacionadas con los libros, con Historia Oculta de la Música, con Homo Musicalis, con una próxima novela que ya en primicia os digo que sacaré, que es una novela histórica sobre Bárbara de Braganza en septiembre. Es un tema completamente diferente, pero también todos los vídeos referenciales de los temas que trato en las diferentes publicaciones. Vamos hacia adelante. Bueno, La voz de Tolkien. Este poema que veis aquí, escrito en Sindarin, o Elbereth Gilthoniel, cascadas de brillo blanco centelleantes como joyas, desde el firmamento la gloria de la hueste estrellada, habiendo mirado a lo lejos en la lejanía remota desde la Tierra Media rodeada de árboles, siempre blanca, a ti te cantaré en este lado del océano, aquí en este lado del gran océano. Una de las cosas importantes que me parecía de esta comunicación es escuchar la voz que es importantísima, y en este caso la voz del propio Tolkien. Perdonad por el susto, pero hemos regulado los niveles y de repente, bueno, pues son las sorpresas. Yo tengo Apple, o sea que Microsoft no tiene nada que ver, ahí lo dejo, ¿no? Igual es verdad que están ahí un poco a la greña. Bueno, esta es la voz de Tolkien leyendo su propio poema. Me parece maravilloso para las personas interesadas en este campo de la documentación y de la investigación incorporar este concepto, que es de lo que vamos a hablar. Pero vamos a hablar de música y vamos a hablar de esta grabación, que es una grabación titulada Poemas y canciones de la Tierra Media, que es un álbum de estudio de poesía hablada y de música del propio Tolkien, que Tolkien grabó en el año 1967 y que lleva una serie de canciones dentro del álbum, además del propio Tolkien leyendo algunos de los poemas del Señor de los Anillos y de fuentes diversas. Es una grabación, como digo, muy desconocida, porque, bueno, como veis ahí tenéis la composición. Tolkien grabó estos poemas y el compositor Donald Swann es al que se le encargó la composición de 7 canciones que están dentro del disco y que nos ilustran la música tal y como la concebía el propio Tolkien, porque estamos hartos, en el buen sentido, de ver muchísimas músicas que se han creado al hilo de Tolkien con posterioridad. Sin embargo, la referencia con el propio Tolkien, cómo él las concebía, no está tan tratado del todo. Nos imaginamos cómo Tolkien lo pensaba, pero en este caso tenemos una fuente muy directa, como vamos a ver. La cara A, esto los más jóvenes no sabéis qué es eso, pero hay cosas que tenían cara A y cara B,
que era una jerarquía. Bueno, pues la cara A de este disco lleva las grabaciones de la voz y es en la cara B donde aparecen las canciones del ciclo de Donald Swann. Y fijaos que Winston Hugh Auden, este grandísimo poeta, es el que hace las notas del disco, lo cual es también una fuente muy interesante. Bien, a ver si me aprendo que para abajo es la siguiente. Ya está bien. Bueno, aquí el embalaje original del disco, de este LP, que también a muchos de los más jóvenes tampoco sabéis lo que significa. Bueno, pues llevaba una ilustración de portada de Pauline Baynes y las notas, como decía, escritas por Auden. Y escribe Donald Swann el ciclo de canciones que va a estar musicado dentro del disco, poniendo música a varios textos de Tolkien. Vamos a ver ahora la lista. El editor británico del autor, Allen y Unwin, que todos conocéis, que Unwin ya es un nombre en sí que suena bastante como de la Tierra Media, podría ser, ¿no? Perfectamente, llegó a un acuerdo de licencia de derechos de autor, porque esto era, ya sabéis que son los grandes problemas con todo lo que relacionado con Tolkien, y se presentó originalmente entre mediados de enero, principios y mediados de enero, se llegó al acuerdo de derechos para poder establecer lo que fue verdaderamente el germen del proyecto, que es esto. Este libro que se llamaba Poemas y canciones de la Tierra Media, que me acaban de decir el otro día, me encontré con una musicóloga, que no sé si está por aquí, que me decía que se acababa de reeditar este ciclo de canciones de Donald Swann, con una partitura, y fijaos qué edición tan bonita y tan espectacular y tan desconocida. Unas primeras ediciones de 1967 difíciles de encontrar. Pero el origen de este proyecto era este libro de partituras que se complementaba con las grabaciones. Por lo tanto, la grabación surge como una forma de incorporar estas músicas para que los oyentes lo puedan degustar y al mismo tiempo, en principio, quien iba a grabar los poemas no era ni siquiera el mismo Tolkien, que se sumó al proyecto después, como veremos. Bueno, seguimos con otra de las ediciones de las partituras que es muy desconocida. Voy a leeros un poco lo que pone ahí. Estos encantadores y maravillosos poemas de Tolkien, del Señor de los Anillos, han sido preparados para ti y para que todo el mundo las pueda cantar. 7 canciones espléndidas del profesor Tolkien han sido puestas en música por el compositor Donald Swann. Sus arreglos musicales capturan toda la magia y el encanto de la Tierra Media. Y luego dice, canciones de Frodo y de Sam en su viaje hasta el Monte Doom, y canta, dice, canta con Bilbo y el camino seguirá, the road goes ever on. Aquí están las canciones para la delicia del oído y para que te crezca el pelo entre los dedos de los pies. Las decoraciones de cada página en élfico, por supuesto, son manuscritas del propio Tolkien. Un regalo perfecto para cualquier persona que siempre ha querido viajar por la Tierra Media. O sea que ya el marketing, fijaos ya cómo nos vende este ciclo de conciertos de música tan desconocido. Bueno, pues aquí tenéis 2 de las fuentes que aparecen citadas en este ciclo de canciones, en este caso en Kenya Namari, que seguro que muchos de los Tolkienili que estáis aquí conocéis este texto, y a Elbereth Gilthoniel, que es el primero que escuchábamos en Sindarin, que están citados y que están musicados. Pero yo quería traeros algo muy curioso, que es esto que vamos a escuchar. Que deberíamos escuchar ahora. Al
España gelen ortine harilla tiernulle Asindar moriello kaitan marmie Ivan malinarin menet Argisien tuco calacillo miere orele Sivan onarron nalovan wala imma. ¿Por qué os llevo a esta tortura? Que tiene que ver más con el volumen que con el contenido. Este es Tolkien cantando. Es el propio Tolkien, que como veis no es que cante especialmente bien, pero es una fuente maravillosa para entender primero su proceso de creación desde su cristianismo católico, que le llevó a concebir una canción tan importante dentro de este ciclo como si fuera pues, una salmodia cantada en canto llano, sobre una cuerda de recitación. Se suele hacer la silabación en medio sobre una cuerda de recitación y tiene un incipit, un principio y una cadencia final. Esto es propio del mundo cristiano católico y él concibe esta canción tan importante de esta manera como una forma de expresar desde su conocimiento musical, probablemente desde su experiencia musical en la iglesia, cómo transmitir esto. Lo que me parecía muy importante es cómo se transforma este concepto en lo que viene después, que es la propia música que Donald Swann filtra a través de este documento maravilloso que es Tolkien cantando su propia canción. Taparos los oídos también, por si acaso. Sí, vale. Es que no se puede bajar desde el portátil porque el HDMI está tocando. Tapados los oídos. Pues sí, claro. Estoy intentando, si no, lo voy bajando. Hay que bajarlo ahí, pero no puedo acceder. Antes sí se podía acceder, ahí hay un volumen que lo podría bajar. Pero, insisto, Microsoft está muy raro últimamente. Pido disculpas de verdad porque... Intentaron actualizarlo y al actualizarlo más. Ya, sí, ya. Olvidémonos de Microsoft mejor. Bueno, entonces lo que quería es ver ese proceso de transfiguración, vamos a decir, de esta melodía que es la única de la grabación que sale de la cabeza de Tolkien. Bien. Ansiktin varda o el oseo, vefania maria telentari oftane, Arille undulada l'undule Arsindan oriello caita mornie I falma linna indanet Ahisea untupacala kirio mirio ale Si vanno a Romello vanno a Valimar Namarie, nai hiruvalia Valimar, nai elie hiruva, Namarie. Fijaos cómo se transfigura la música y de la idea original del propio Tolkien. El compositor incorpora el piano con esta serie de melodías que introducen la modalidad de la música que vamos a escuchar y en este caso vamos a ver quién cantó esta música en este poema. Vamos a seguir. Esta foto es maravillosa, es la foto en la que aparecen William Elvin a vuestra izquierda, en medio Tolkien y a la derecha el compositor Donald Swann, el día en que se presentó esta grabación. De hecho, lo que tiene en las manos es esa grabación y está hecha en el Salón Crosby en Chelsea y pertenece, como decía, a este día en el que se presentó el proyecto The Road Goes Ever On de Donald Swann. Además, Swann dice que el nombre del barítono es muy apropiado porque se llama Elvi. Entonces pensó en los elfos de alguna manera y Tolkien dijo, sí, es verdad, tienes razón, esto es así, ¿no? Quedaron impresionados de alguna manera por esta especie de sincronicidad, ¿no? Por aquello de los elfos y dijo Tolkien que el cantante se llamara así era un buen augurio. Bueno, de Tolkien no voy a dar tampoco datos porque lo sabéis de sobra, pero sí es interesante pasar al compositor, a Donald Swann,
Donald Ibrahim Swan, que nació en 1923 y murió en 1994, y que era conocido por hacer música cómica, sobre todo. Él tenía un dúo con Michael Flanders, que hacían música cómica y que tenían shows pues, muy conocidos y que son muy interesantes también de ver, ¿no? Pero también era autor, como veis ahí, de óperas ligeras y de operetas, y puso música a estos poemas. William Melvin, nacido en 1945, pues, es un cantante de ópera escocés, barítono bajo, que nació, como veis ahí, en Turriff en 1945 y que tenía una formación clásica y se incorporó al proyecto como una forma pues, de darle una calidad y un acabado a esa grabación. Y cantó esas 8 canciones, he dicho 7 antes, de The Road Goes Ever On, acompañado por el propio Donald Swan en la grabación en el piano, que era lo que estábamos escuchando. I sit beside the fire, ¿no? Me siento junto al fuego y pienso en todo lo que he visto. Esta canción estrófica que, bueno, os voy a pedir el esfuerzo también de que os tapéis los oídos, vamos a escuchar por lo menos un fragmento, de todo, todavía no. Esto es como sentir el poder, tapad los oídos, no, claro, es que... Bueno, lo que quiero decir es que todo esto se puede escuchar en YouTube, solo que hay que tener un poquito de, vamos a decir, de forma de investigar cómo llegar a ello, pero por eso os doy estas referencias, ¿no? Hay un tipo pues, de estos así curiosos que se pone, se sienta, pone su vinilo y se queda ahí mirando mientras todo el vinilo va sonando y podéis escuchar el disco entero, pero hay muchas fuentes a partir de las fotografías que podéis hacer, coges la referencia en YouTube y ahí está. Bilbo canta la canción que vamos a escuchar en Rivendell mientras la comunidad se prepara para partir. Piensa en todo lo que ha visto y en lo que nunca verá. Son los conceptos filosóficos que surgen preciosos al hilo de la música, ¿no? Lo que hemos visto en nuestra vida pasada, que ya pasó, ya no podemos hacer nada, pero la fascinación por el futuro, la fascinación por el camino es la que se imprime en el texto de esta canción, ¿no? Me siento junto al fuego. Y a la parte final veréis que hay una especie de modulación, a ver si podemos llegar a ella y no nos morimos antes de... Y esa modulación es precisamente porque representa un cambio de percepción en la música, donde de repente se canta O Elbreth Gilthoniel en élfico y necesita que se cree otro plano. Por eso cambia de tesitura y cambia de alguna manera de armadura para conseguir ese efecto de que quien canta es otra persona. De hecho, los cantantes cuando lo hacen en directo cantan una cosa en un sitio y otra en otro como si fuera un efecto antifonal. Se supone que en élfico lo cantan los elfos de Rivendell y bueno, pues Bilbo fácilmente podría haberlo escuchado cuando regresaron. Vamos a escuchar un poco este I Sit Beside the Fire. I sit beside the fire and think of people long ago, and people who will see a world that I shall never know. But all the while I sit and think of times that were before. I listen for returning feet and voices at the door. Esa es la primera estrofa. Y ahora nos hemos ido al final. Si livren penna Miriel, o menela glarellenas, na fire pallandiriel, o galladre mininoras, famuilos leilina tom neval. Os hacéis una idea, ¿vale? Podéis escucharlo bien, como digo, en internet. La única manera de bajarlo sería entrar en la cabina o que dejaran operativo este de aquí al lado, que yo puedo bajarlo. Me siento mal, sinceramente, ¿eh? Por dentro me siento bien, pero... oye, es por los bífidos activos. Bueno, aquí tenéis la lista de poemas y canciones de la cara A de la Tierra Media, de este disco, ¿no? Reflexiones que surgen sobre esto que estamos escuchando. No sé cómo suena, luego si queréis podemos comentar un poco,
pero ni sé cómo os lo imagináis frente a ese mundo tan arquetípico de las bandas sonoras de cine de las que estamos hablando, de las películas que todos conocemos, ¿no? Que son muchísimo más grandilocuentes. Pero esto suena a inglés, evidentemente suena a inglés, y suena a inglés de principios del siglo XX. Los referentes musicales pues son todos los compositores previos a la Primera Guerra Mundial y la herencia que dejaron estos, yo les llamo neotradicionalistas, ¿no? Porque de alguna manera recogen esa herencia de la música inglesa de las zonas que pretende representar precisamente la Tierra Media, ¿no? Es algo que puede entroncar con la música folclórica, pero que tiene también esa tradición de música clásica. Y que para muchas personas que están en ese mundo de Tolkien como si fuera, vamos a decir, grandilocuente, de bandas sonoras muy modernas, genera rechazo en cierta medida, porque nos suena como, no digo feo, pero sí puede sonar como antiguo, ¿no? Esto que dicen ahora de viejuno, esto suena a viejuno, ¿no? Bueno, pues ahí cada uno tiene un poco que tener su proceso sobre esta música. Y vamos a ver también cómo están organizadas, o las canciones que están organizadas en la cara B. La segunda mitad contiene unos 20 segundos de lectura adicional de Tolkien, que son los que hemos escuchado al principio, a Elbereth Githonien, y luego vienen varias canciones. Las voy a leer desde aquí. The Road Goes Ever On, que es la primera. Upon the hearth the fire is red, in the Wildermets of Tassarinan, in Western Lands, Namari, que es la que hemos escuchado, y I Sit Beside the Fire, que es la que hemos escuchado también un poco, y Errant Tree, que sería la última. En internet podéis encontrar también cuáles son los momentos del libro en el que aparecen. Aquí aparecen citados pues, la Hermandad del Anillo, el libro segundo, las dos torres, el retorno del rey, etcétera, etcétera, con sus duraciones y demás. Es un proyecto muy interesante. Sobre la ilustración, por ejemplo, de la portada, pues como decía antes, estaba diseñada por Pauline Baynes y había aparecido anteriormente en el estuche de la edición de lujo de 3 volúmenes del Señor de los Anillos, publicada en 1964, pero que había sido impresa un año antes. Al describir la portada del álbum, Valeria Nant identifica Orodruin, Amon Amarth o la Montaña de Fuego en la distancia y un castillo espectacular como un hito en esa especie de mitad de distancia que guía la mirada hacia adelante, por así decirlo. Es ese concepto de lo que nos queda por ver, ¿no? Que cuando lees ya El Señor de los Anillos, pues ya sabes más o menos lo que va a venir, pero imaginaos esa virginidad de alguien que no sabe lo que le va a pasar en la vida. Bueno, uno de los grandes dúos, en este caso es el de Tolkien con el poeta Winston Hugh Auden, que contribuyó con la introducción, las notas para el reverso de la funda del LP. Lo aceptó en agosto de 1967, a Tolkien estaba encantado, luego surgieron cosas entre ellos, alguna serie de desavenencias, y los dos escritores habían expresado pues eso, su mutua admiración, impulsados por la publicación del poema de Tolkien que le dedicó precisamente a Auden en un número especial de la revista Shenandoah, que le dedicó por sus 60 cumpleaños. En las notas, Auden elogia los versos de Tolkien y califica los metros de los poemas como emocionantes y variados y reivindica la obra de fantasía del autor. Dice, te cautivará por completo o te dejará frío como una piedra, y sea cual sea tu respuesta, nada ni nadie la cambiará jamás. Como miembro del Partido Encantado, he descubierto por experiencia que es bastante inútil discutir con los no convertidos. Esto cada uno que lo gestione a su manera. Seguimos viendo un poco sobre algunos datos sobre la grabación. En un primer momento, como decía, hubo un interés en producir solo un disco del ciclo de canciones, pero hubo una consulta al editor musical y la compañía discográfica Chappell & Company hizo que rechazaran ese proyecto. El rechazo fue porque dijeron que sería demasiado poco tiempo para ponerlo en un LP, porque se quedaba mucho espacio y era pues, un despilfarro prácticamente, ¿no? Y se consideró difícil comercializar este disco en una forma más corta en Estados Unidos, porque se quedaba a media duración entre lo que era el single y lo que era el LP. Joy Hill, que trabajaba en Allen y Unwin, propuso la idea de un LP en el que Swan interpretara el ciclo de canciones y Michael Flanders, el compañero de Donald Swan, sería el que iba a grabar los poemas originalmente. Pero sería Tolkien el que dice, no, yo esto lo quiero hacer yo. Con lo cual
Caedmon Records, que es verdaderamente quien edita todas estas grabaciones que muchos conoceréis, a través de Austin Olney, de también una compañía que era Houghton Mifflin, hacen como un acuerdo para entre todos hacer esta edición. Pero claro, hubo que entrenar a Tolkien, porque Tolkien no es que hablara especialmente bien, dicho a la hora de hacer una grabación. El sello Caedmon tenía sede en Nueva York y tenía también oficinas en Londres, y se había especializado en registros de palabras habladas relacionadas con la literatura. Esto que, bueno, pues ahora con el mundo de YouTube tenemos todo esto como muy fácil, pero imaginaos en ese momento alguien que se atreve a hacer discos solo de poemas o solo de palabra hablada. Desde la fundación, en 1952, Caedmon había impreso muchos discos que son muy interesantes, por cierto, de joyas de la literatura del siglo XX, entre ellos Albert Camus, T.S. Eliot, William Faulkner, Langston Hughes, James Joyce, Thomas Mann y Sylvia Plath, y Gertrude Stein o Wallace Stevens. Están todos grabados en estas grabaciones, incluso William Butler Yeats está también ahí. Dada la recepción literaria hostil que tenía Tolkien, el autor y crítico de fantasía Lin Carter se sorprendió de cómo una empresa tan seria y literaria como Caedmon podía ofrecer un disco en el que Tolkien iba a leer alguno de sus poemas. Imaginaos un poco el entorno en el que se creó este disco. Aquí tenéis a Donald Swann con su compañero en uno de esos shows cómicos y uno de los ejemplos de cómo esta música se radió también. Se hicieron programas específicos de radio, poemas y canciones de la Tierra Media, y aquí pone cantadas por Tolkien, cosa que era falso, pero bueno, vendía mucho más decir que lo iba a cantar él. Seguro que no sabían cómo cantaba, si no, no lo habrían puesto, ¿no? Esta demostración de este ciclo de 1966 se preparó a través de una especie de demostración de este ciclo de canciones, y se hicieron varias maquetas e incluso ya se pensaba en la difusión radiofónica de este proyecto. Aquí os muestro esta curiosidad, que es este disco de Linguaphone, que no sé si alguno lo conocéis, pero es el disco de las primeras lecciones sobre lingüística que Tolkien grabó para esta colección de, vamos a decir, de cursos. Ahora no sé cómo se llaman en YouTube, pero bueno, esta cosa que tiene nombres técnicos que en el fondo es un curso. Pues fijaos, estaba en esta grabación, que es bastante poco conocida. De hecho pone curso de inglés, y ahí está Tolkien en una de esas grabaciones. Poemas y canciones de la Tierra Media. Este sería un poco el guión de las diferentes ediciones. Veis que la primera edición de octubre de 1967, la segunda 28 de marzo de 1968, después septiembre de 1971, 72 y 77. Tenemos la primera impresión en el Reino Unido, en vinilo, veis ahí un poco el esquema, y otra cosa que algunos jóvenes de aquí no conocéis, que se llama cinta de cassette, que es maravilloso, un invento increíble, estoy bromeando. Entonces salió a partir de 1972 en cassette, en vinilo, en diferentes ediciones, y ahí tenéis su referencia. Todo esto lo podéis encontrar en Wikipedia, no hagáis el esfuerzo, si queréis hacer la foto y poco más. En marzo de 1967, Swann el compositor, escribe a Tolkien y le pide consejo sobre el entrenamiento vocal de Elwin, del barítono. Porque claro, Elwin no hablaba élfico, y entonces habría que transmitirle esa información para que pudiera cantar. Los cantantes tenemos la grandísima problemática de que tenemos que entender el idioma en el que estamos cantando. Yo he cantado en cosas rarísimas, soy cantante, me dedico a cantar, y entre otras cosas, y he cantado yo qué sé, en tagalo, el idioma, o sea, he cantado en cosas de esas que dices, o en checo medieval, que dices, ¿cómo carajo se pronuncia el checo medieval? Bueno, pues tienes que buscar un especialista. Pues se hizo un proceso de entrenamiento para que William Elwin pudiera cantar las dos canciones que están en estos idiomas de Tolkien. Hicieron una primera grabación que debe andar por ahí de las canciones de Road Goes Ever On el 12 de junio de 1967, una especie de maqueta para que se pudiera mover, se pudiera entender el proyecto. Y un representante de la discográfica le envió a Tolkien una grabadora. Ahora pensaríamos en una grabadora así, pero en esta época sería una grabadora así, de 200 kilos, para que la guardara y la usara para practicar en el mes de mayo de este año. Y el autor le comunicó en una carta que había estado él practicando con su grabadora. O sea, imaginaos esta cosa tan, vamos a decir, tierna.
Qué foto tan bonita de Tolkien en una reunión, que seguramente algunos la conoceréis. Es una grabación en la que grabó el poema La campana del mar y bueno, pues me apetecía poner a Tolkien en este concepto un poco de la grabación. La grabación tuvo lugar en casa de Tolkien, en Sandfield Road, después de las 4 de la tarde, pues que Tolkien dijo que le pillaba un poco tarde, no sé si sería por después de comer y la siesta, bueno, no, igual no se echaba siesta. El caso es que se hizo la grabación de facto ahí de los poemas que podéis escuchar. Y se puede afirmar que existe una grabación de él, no anterior, o sea, anterior no oficial, del 28 de marzo de 1958, en la que grabó este poema. Él viaja a Rotterdam, en Holanda, invitado por el editor, y en una fiesta temática de hobbits, alguien grabó su discurso íntegro, en el que se incluye la grabación de un poema élfico leído por él mismo, que es una de las primeras fuentes que nos referencia un poco a esta voz propia de Tolkien. Y os he traído también las diferentes etiquetas, que es bastante curioso en relación a las ediciones. Caedmon Records lanza por primera vez Poems of Songs of Middle-earth el 18 de octubre del año 1967 como LP de vinilo. La primera edición fue limitada a los Estados Unidos, precede a la publicación de esta misma grabación después, pero existe también una edición de Canadá que he visto de ese año, que creo que es la azul y blanca que tenéis ahí arriba. Y después, antes de la aparición del álbum en el mercado británico, Caedmon envía a Tolkien 3 copias del disco desde Nueva York. El precio original con el que salió era de $5,95, que era equivalente a unos 50 euros aproximadamente de la actualidad, para que os hagáis una idea. La lista de canciones, además, en uno de esos registros, omite erróneamente la 6ª pista de la cara A, La campana del mar, a pesar de que esta pista sí está presente en el disco, con lo cual es una edición, vamos a decir, rara, además de encontrar. Así que si tenéis alguna en casa, pues ya sabéis que es un poco pollo. Y esto es lo que decía, cinta de cassette. A finales de 1971 hay una serie de conglomerado de, vamos a decir, de acuerdos y se empiezan a editar nuevas cosas tomando este material como referencia, manteniendo el número de catálogo original de Caedmon. Y bueno, pues por ejemplo, el LP salió con que lo tengo aquí, a 1,99 libras, que equivalía a unas 35 euros aproximadamente de 2024. Y todavía en 1985 se seguían vendiendo cintas de este proyecto que comercializó junto con audiolibros de la obra de Tolkien. Ya se empezaba a hablar de algo que ahora es tan obvio. No existían los podcasts todavía, se llamaban radio, que es algo que también es interesante. El álbum, parece ser que estos álbumes obviamente quedaron agotados durante el siglo XXI. También os traigo un poco estas referencias para que, si queréis hacerle una fotografía sobre los diferentes registros a partir de las reediciones que se hicieron en el año de 1977, donde bueno, pues se van reeditando con diferentes acompañamientos, ¿no? The Tolkien Soundbook fue, por ejemplo, uno de los primeros 5 lanzamientos de la serie, junto con otras entradas basadas en obras de Joyce, de Thomas, de Ogden Nash o de Edgar Allan Poe. Así que es muy interesante también referenciar la inercia, vamos a decir, por la que salen estas publicaciones. Seguimos avanzando un poco, básicamente, os doy ahí, si queréis también hacer foto, porque son los nombres de los críticos que fueron hablando de esta obra concretamente, ¿no? La recepción de las partes musicales y de los poemas de la Tierra Media fue mixta. El consenso crítico pues, estaba más unido al elogio de las lecturas de Tolkien que la música. La verdad es que la música no fue del todo bien entendida, ¿no? Pero, por ejemplo, Edmund Fuller, para el Wall Street Journal, dijo sobre el canto de Elwin que era excelente y bueno, pues hablaba de que la grabación era interesante, ¿no? Frederick Woods, por ejemplo, admiraba mucho las lecturas de Tolkien, pero tenía una cierta ambivalencia en cuanto a la calidad de las composiciones musicales. Quizás el problema en la lectura de lo que estamos hablando es que cuando uno lee en un texto que hay una canción y la canción no tiene una materialización objetiva, genera una especie de imaginación propia en la que puede llegar a decepcionarse, porque la materialización implica eso, implica
una lucha contra tu propia imaginación, ¿no? Uno se imagina a lo mejor una canción de otra manera y la escucha y dice, jo, pues no me la imaginaba así. Y esto es un poco lo que pudo pasar a la hora de leer las críticas. No quiero tampoco aburrir, os he traído pues un poco los nombres de todos estos críticos y bueno, comentamos alguna, ¿no? Es interesante porque también este disco se utilizó como un recurso pedagógico y se generó una especie de tendencia, ¿no? Las respuestas precisamente iban en esa idea, ¿no? Educadores que decían, bueno, pues oye, este es un buen disco para aquellos que quieran practicar los idiomas de Tolkien, ¿no? Porque la referencia está en su propia pronunciación, ¿no? Aparte de que haya ya tratados teóricos y haya, pues, yo qué sé, enciclopedias donde se puede saber cómo hablar Sindarin, por ejemplo, ¿no? Pero esa forma, esa sensibilidad que te da el propio autor, yo creo que es una información importantísima, ¿no? Y de hecho Marshall Team, que lo tenéis ahí, lo incluye como un recurso para la enseñanza de ciencia ficción y de fantasía en The Science Fiction Reference Book de 1981, que es una publicación pues muy interesante. Y sí que os hago también un poco una alusión a otras versiones de esta música. Si queréis escucharla, vamos a decir, bien cantada y bien grabada, os remito a la grabación que está ahí abajo, la de Richard Leonberger, que hizo una grabación en el Waite Center en el año 2017, que está también en YouTube, donde además hay una conferencia y él explica ciertos aspectos que habéis oído hoy aquí también, pero otros aspectos sobre la interpretación de la música, y es un tipo pues muy interesante, ¿no? Y bueno, pues para terminar voy a pediros que os tapéis los oídos por última vez. Y esta canción, que es The Road Goes Ever On, pues nos lleva a ese concepto precioso de que cuando salgáis de aquí no sabéis lo que os va a pasar. Todo van a ser cosas buenas, eso lo digo yo, pero esa incertidumbre es un poco la que nos lleva a vivir como estos grandes personajes creados por Tolkien nos quieren recordar en sus textos. Antes de nada, y antes de terminar, me gustaría hacer una referencia a una persona que he conocido en estos días, que es Carlos Villalón Arias, que tiene también un proyecto, porque de alguna manera esto se llama Historia Oculta de la Música, y poder rescatar estos conceptos pues son muy interesantes. Se llama Rock of the Rings, va a ser un proyecto que va a salir dentro de poco en YouTube y que también me gustaría compartir con vosotros para que, bueno, pues hemos escuchado prácticamente la primera grabación de música en la que Tolkien estaba, vamos a decir, implicado, y esto que os estoy dando es una cita de una de las últimas porque está tan fresca que va a salir dentro de un día o dentro de 2 días. Así que, dicho esto y hecha esta cita, vamos a escuchar un poquito del final de esta canción de Road Goes Ever On. Os pido que lo disfrutéis en la medida en lo que podáis. Es, de verdad, la imagen es maravillosa, ¿eh? O sea, no lo podéis imaginar lo que yo estoy viendo desde aquí. Venga, lo voy a poner en sintonía con vosotros. Va. Vamos allá. Gracias a quien sea. And I must go if I can pursue it with weary feet until it joins some larger way, where many paths and errands meet, and whither then. Esta octava es un leitmotiv creado por Swan. Mirad cómo termina. Termina con la dominante y lo deja abierto cuando dice ¿y a dónde entonces? No puedo saberlo. I cannot say. Y se queda de esa manera como si dejara abierta la respuesta a la pregunta. Y bueno, esto nos lleva a que cuando salgáis, como decía, todas vuestras preguntas están abiertas sin respuesta, así que disfrutad de lo que os venga porque esta va a ser la tónica general de lo que nos queda a todos. Así que, bueno, si queréis podemos dejar un espacio breve, porque como es la última tenemos un poquito más de trampa de tiempo,
y podemos un poco, si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que queráis hacer, sobre todo preguntas, mejor. Si no, uno dice, no, yo es el día que empecé, cuando no sé qué, no. Vamos a hacer preguntas mejor porque que esta me la conozco, esta me la sé. Por favor. Decías que es posible que no sonara raro por la grabación, pero también, pues yo creo que una de las cosas por las que no suena raro no es porque lleva un piano. Sí, comentan que igual no lo habéis oído allí, que suena raro por la grabación, pero también porque lleva un piano. Claro, el piano es la forma más barata de, como diría, de intentar sintetizar una orquesta también. Tener en cuenta que es una herramienta muy buena para crear el concepto. A partir de ahí surge la idea de posibles orquestaciones. De hecho, hay también gente que ha hecho ya preorquestaciones de esta música y que también las podéis encontrar en internet. Yo sobre todo me refería al concepto de lenguaje y de estética, de semiótica. Para crear una música es necesario crear una semiótica específica, una asociación de elementos musicales que puedas identificar. Ta, tiro, esa octava ta, tan, aparece luego cuando cantan los elfos. Donald Swann ha tenido que trabajar desde el texto y crear una serie de elementos musicales que sean identificables. Pero a lo que me refería es que todos tenemos un bagaje. El que ha escuchado reggaetón, hay músicas que escucha con anterioridad que de alguna manera ya le suenan diferentes, ¿no? Entonces, imaginaos a alguien que sea aficionado al reggaetón, le pones a Led Zeppelin y es otro universo diferente, ¿no? No significa ni siquiera que no le vaya a gustar per se, que puede ser que sí, pero ya tiene que crear un proceso adaptativo a esa música. Y lo que ocurre es que cuando escuchamos nosotros esta música, que es un poco lo que yo os planteaba en el siglo XXI, ya lo hacemos con todo ese bagaje de lo que ha pasado en medio, ¿no? Entonces nos suena pues a la música que cantaría uno en la campiña inglesa en el siglo XIX o en el siglo XX a principios, pensando en estos compositores, como digo, que son tonales y que son folclóricos en el buen sentido de la palabra, que recogen esa herencia folclórica. ¿Alguna cosa más? Allí al final. ¿Sabes si esta música se ha usado en algún sitio más? O sea, creo que hay una película de los animales del joven del 70 y algo así. ¿Quién tiene los derechos de esta música? Pues entiendo que es una buena pregunta porque no te la sé responder, lo cual es maravilloso. Pero yo no lo conozco. Entiendo que los derechos tienen que seguir perteneciendo un poco a los herederos y como pasa con otras cosas relacionadas con Tolkien porque es el generador. No conozco que haya ninguna música que se haya utilizado en ningún sitio, salvo en estas grabaciones que os he citado, que son o bien en conferencias o las grabaciones en sí que se pueden escuchar en internet. No los conozco. Es increíble. Oye, ¿os importa si hacemos un selfie? Lo que va a ser difícil es que todos estéis con los ojos abiertos, eso sí. Podéis saludar o hacer cualquier cosa, lo que queráis, ¿eh? Ole. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos por asistir, es un placer. Disculpad estas cosas técnicas, yo, bueno, pues iremos resolviéndolas con el tiempo, yo ya, cada día es una lección. Ahí está el Facebook, Twitter, Instagram, si queréis hacer cualquier comentario. Estaré ahora firmando en la carpa, quedan creo que 4 libros, por si alguien, oye, se lo ha pensado, que lo sepáis. Y nada, muchísimas gracias al festival, gracias a Celsius.